Dios Padre es una realidad y asimismo el reino espiritual también lo es. Efesios 6, 10, 20 RVR 1960. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él, como debo hablar. Es necesario que así como caminaron los apóstoles de Jesucristo seamos guiados por el poder del Espíritu Santo asimismo en estos tiempos. En oración, en adoración, en obediencia a toda la Escritura inspirada por Dios Padre asimismo a fin de realizar su voluntad, ya que todas las cosas son sujetas a él y sin él nada podemos hacer. Mateo 24, 24, Reina Valera 1960, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Advertencia: este vídeo es para hermanos en Cristo que han recibido un encuentro verdadero con el Maestro Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, para los hermanos que han tenido vivencias y experiencias dentro del Evangelio no corrompido o adulterado. Estas cosas son una realidad inescrutable, ya que nuestro Señor vendrá por una iglesia santa sin pecado, sin mancha, que también sabemos que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, el Evangelio de Jesucristo no depende de letra muerta escrita por eruditos o sabios modernos en eternas analogías o supuestas creencias doctrinales dogmáticas hereditadas por generaciones. No. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que a día de hoy respira, es vivo, poderoso, majestuoso, es real y encierra algunos preceptos básicos. Y si no eres una persona que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, primero te es necesario comenzar a caminar conforme a su voluntad, así como lo hizo Jesucristo, como podemos ver en el Nuevo Testamento, y es imperativo explique esto, así como hay vidas nuevas dentro de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos, ahora sí. Síntomas de apostasía dentro de una congregación: como descubrir ministros que una vez fueron ungidos por el Espíritu Santo de Dios, como discernir pastores o supuesto apóstol ungido, que es lo que sucede cuando se turcen de la palabra haciéndose mucho maestros de sí mismo, porque la carnalidad, la legalidad, el legalismo, el fariseísmo se manifiesta el hombre de perdición. Es posible que esto pase en congregaciones, sea cual sea la denominación. Si es real, ¿por qué? Porque cuando se cambia o se corrompe la palabra, se adultera, y por testimonio de los hermanos el Señor cierra su mano y le es colocado un espíritu peor que el que tenía antes cuando este ministro era fiel. En verdad, lamentablemente esto es una realidad, y es fácil de detectar cuando vemos carnalidad o se dan doctrinas humanas carnales que no son proporcionadas por el Evangelio de Jesucristo, sino que es proporcionado por vanas concupiscencias de algunos pastores que en el afán a lo que es pero una muerte espiritual actúan en su carne. Esto se debe también a prácticas del pecado, ya que antes hacía obras verdaderas como visitar cárceles, hacer la verdadera voluntad del Señor, visitar viudas, bendecir al extranjero y toda buena obra con los huérfanos. Estas cosas son de bendición porque están dentro de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando se sale de la voluntad del Señor, de lo que está escrito? Automáticamente es condenado por la misma palabra del Señor, que es de dos filos. Hebreos 4, 12, Reina Valera 1960, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que todo debemos escudriñarlo delicadamente, así como podemos ver en otro versículo. 1 Tesalonicenses 5, 21, 23, Reina Valera 1960, 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal.
23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos manda a que seamos sabios despiertos dentro del Evangelio. No solo es poder de Dios, sino que donde terminan los rudimentos humanos comienzan las Escrituras, y estas cosas son verdaderamente importantes. Porque el Señor nos ha llamado a la verdad. Amén. Juan 8, 32, Reina Valera 1960, 32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Somos llamados por la verdad, entonces no podemos volver atrás. Si volvemos atrás, ¿qué cosas pueden pasarnos? Observemos detenidamente. Mateo 12, 43, 45, Reina Valera 1960 El espíritu inmundo que vuelve. Lucas 11, 24, 26, 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí vemos lo que acontece en distintos ministros que una vez predicaban la verdad guiados por el Espíritu Santo cuando estaban en lo correcto, pero una vez que se salen de las sagradas escrituras se vuelven a fábulas humanas vanas, concupiscencias mundanales en donde abandonan la preeminencia, el supremo llamamiento, abandonan el temor, afanados por el dinero, entre ser vistos y admirados por tener un nombre ministerial, más son guiados por la carne o, en el peor de los casos, por personas místicas. Lo peligroso de estas congregaciones que son guiadas por la carne puede ocasionarles más daño de lo que se imagina en lo espiritual, en lo económico. Ahí vemos otro versículo que acompaña. Lucas 11, 26, 28 Reina Valera contemporánea 26 Va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Los que en verdad son dichosos. 27 Mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio a luz, y los senos que te amamantaron. 28 Jesús respondió: más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios, y la obedecen. Es por esto, hermanos, que es importante que en una congregación debe realizar actividades acorde a lo que dice las Sagradas Escrituras, acompañando la palabra del Señor Jesucristo, la roca del Evangelio. Y es que el hombre tiene a caer, sino también a ser destruido por el enemigo. También no ignoremos, hermanos, que hay fuerzas de las tinieblas, y tanto el ayuno como la oración es importantísimo para un ministerio, y si un ministerio no ayuna, no ora, este estará estancado, ya que la intercesión dará las victorias. Asimismo también se debe tener áreas de liberación, mas todo lo demás es dado por el Espíritu Santo. Las demás cosas, volvemos al centro de lo que debería ser una congregación correctamente, una que predique, que sea de testimonio, que hable de fe, una fe viva, sobrenatural, donde sea normal ver testimonios y agradecimientos por milagros realizados por el Señor, ya que estas cosas no son imposibles. También una congregación debe realizar invitaciones, ayunar o vigilar, porque somos llamados a vigilar, porque estas actividades nos hacen bien. Todo el mundo espiritual no deja de tener guerra contra los escogidos del Señor, los que aceptaron a Jesús como su Señor. Ahí vemos que es necesario hacer lo que nos conviene. Está además decir algunas cosas básicas sin las cuales no veremos la mano del Señor en nuestras vidas o familia. Es por eso que debemos saber discernir a los ministros que el Señor ha colocado, sea pastor, sea líder, sea ministro, sea apóstol, sea maestro. Por sus frutos los conoceréis, hermanos, porque toda dádiva viene de Dios, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, que Él da a todo aquel que pide. Mateo 7, 7, 11 Reina Valera antigua 7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. 8 Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. 9 ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? 10 ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Las congregaciones son lugares en los cuales el Evangelio se debe predicar completo, sin engaños. No son centros sociales para andar de vistas con vestiduras bonitas pasando moda. No, las congregaciones deben estar sujetas a lo que las Escrituras nos dicen. Que el ministro no sea pendenciero, ni fariseo, ni legalista, sino sobrio, gozoso en los caminos del Señor, para atender todas las necesidades, no injustamente y sin hacer acepción de personas.
Porque Jesús no lo hizo a sí mismo, debemos ser imitadores de lo que el Señor Jesús ha hecho. Bueno, hemos visto en este video cómo aprender a discernir ministros de Dios sin el Espíritu Santo cuando les es retirado el Espíritu Santo, cuando ya no hacen lo correcto delante de los ojos de Dios, sino que se vuelven carnales, legalistas, fariseicos, haciendo toda heregia, maldad e injusticia, todas las obras de su padre el diablo practica y sus deseos. Llega ahí, vemos que inmediatamente debemos salir de ese lugar y orar por ese sitio al Padre para que ese ministro tenga un verdadero arrepentimiento, volviendo a hacer las primeras obras. Todo lo demás se debe dejar en manos de Dios Padre, que Él se encargue, y no olvidemos, queridos hermanos, no ignoremos que después nos espera, porque el temor es el comienzo de toda sabiduría. Proverbios 1, 7, K2, versión texto de los nombres en correcto hebreo. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican, y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Apocalipsis 20, 11, 15, Reina Valera 1960. El juicio ante el gran trono blanco. 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es por eso, hermanos, que es importantísimo que tengamos al Señor Jesús en nuestros corazones para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es imperativo realmente que hagamos lo que el Señor nos indica en las Escrituras, leamos distinguiendo lo que el Espíritu Santo nos indica, que nos apasionemos por la verdad, la justicia, la moralidad, lo que es justo, porque un día ya no estaremos aquí en la tierra, sino que un día pasaremos a dejar estos cuerpos corruptibles a tener cuerpos incorruptibles, y ese día seremos juzgados por toda obra verbal, por toda obra hecha o realizada en los caminos del Señor, y también por las cosas que no hemos realizado. Ahí vemos un ejemplo. Así como el Señor a sus siervos ha dado dones espirituales, asimismo ha dado talentos, y estas bendiciones serán recompensadas o demandadas. Mateo 25, 14, 30, Reina Valera 1960. Parábola de los talentos. 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si hemos realizado todo correctamente, se nos dirá:
Mateo 25, 23. Reina Valera 1960, 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Por eso la fidelidad, hermanos, es imperativo, es fundamental que seamos obreros de la mies aprobados, para no recibir condenación del fuego eterno. Marcos 9, 44, 48, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida, que teniendo los dos pies ser echado al infierno, y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora ya sabemos, queridos hermanos, que el Señor nos advierte en su palabra que no debemos realizar o dejar de hacer. Dentro de su voluntad seas pastor, ministro del Señor. El Señor todo lo vi y una gran nube de testigos, los ángeles están encargados de ver todo lo que hacemos. Si tienes pecados, ponte a cuentas con el Señor antes de que sea pronto tarde. Hasta aquí. Bueno, hermanos, esto ha sido todo. Muchas bendiciones y paz de nuestro Señor Jesucristo. Que puedan llevar mucho fruto, gozo, obra con su fe realizada, y para ser de bendición por cabeza y no por cola. En lo espiritual es mejor estar en victoria que en derrota, y espero que les haya gustado. Bendiciones.